Evangelio de Lucas en el capítulo 22, el verso 7 en adelante. Voy a repetir algo que estaba mencionando el día viernes. La tradición ha enseñado que Cristo murió un día viernes. Y por eso es que el día viernes, usted sabe, o el Good Friday, como le llaman en el inglés, muchas gentes no comen carnes, etcétera, etcétera, y tantas cosas que pasan a nivel mundial. Pero realmente la Biblia no dice que Cristo murió un día viernes. Según la tradición, sí, murió un viernes y ya domingo, como ahora, estaría resucitando. Pero eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Cristo dijo que iba a pasar 3 días cuando Él falleciera. Así como Jonás estuvo 3 días en la boca o en el vientre del pez, dijo Cristo que así era necesario que Él estuviera 3 días también. Entonces, si usted y yo hacemos uso un poco de nuestra lógica, nos daremos cuenta que si Cristo muere el viernes, por decir algo, supóngase muere a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana del día sábado es un día, ¿correcto? A las 9 de la mañana del día domingo son 2 días. Y a las 9 de la mañana del día lunes serían 3 días. Entonces, ¿qué pasó? Y no que la tradición dice que el día domingo. Y muchas congregaciones hoy en día están hablando de que Él ha resucitado, que eso aquí y allá. Entiendo el mensaje que se trata de hacer, de alguna manera promover y enseñar lo que Cristo ha hecho. Pero realmente nosotros tenemos que ser cuidadosos y por eso su servidor siempre le está diciendo, estudiemos la palabra de Dios. Hay muchas cosas que allá afuera se presentan y se están enseñando y predicando y se escuchan muy bonitas. Pero son solo eso, bonitas. Cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Cristo realmente no murió un día viernes. Así que eso lo dice la tradición. Cuando miramos la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que es distinto. No se cumplen los 3 días que el Señor estuvo muerto. Gloria a Dios. Al tercer día dice la Escritura que el Señor, que el Padre lo levantó de entre los muertos. ¿Dice eso la Biblia? Sí. Pero ¿al cuánto tiempo? Al tercer día. Amén. No dice al día 2 o al 2 y medio, al tercer día. Es decir, eso es palabra de Dios. Nuestro Dios no se contradice en su bendita palabra. Entonces el viernes lo estaba mencionando para que usted, si usted es curioso y le gusta estudiar la palabra de Dios, pues es bueno que esto le sirva para que usted pueda motivarse y darse cuenta que la palabra de Dios tiene la verdad. Lo que pasa es que muchas veces no la estamos estudiando, sino que solamente nos estamos dejando llevar por lo que otros están enseñando. Y vuelvo y repito, no digo que todo lo que está allá afuera es malo, pero nosotros como buenos estudiantes de la palabra de Dios tenemos que tratar de estudiar lo que dice la Biblia, porque no vaya a ser que a lo mejor nos estén dando gato por liebre. Amén. Gloria a Dios. Y esa es otra enseñanza. Eso es solamente un tips para que usted pueda tomar en cuenta eso. Gloria a Dios. Lucas capítulo 22, el verso 7 en adelante. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Amén. Lucas capítulo 22, el verso 7 en adelante. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre, diga conmigo un hombre, que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Verso 13 y último. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora, en el bendito nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en grande manera para poder predicar tu bendita y poderosa palabra. Señor, que seas tú en la boca de tu servidor para traer el consejo, la enseñanza para cada uno de nosotros, y sobre todo que sea de grande edificación. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya.
yo sé que en esos tiempos se habla mucho de Pascua y permítame hablar un poquito acerca de lo que la palabra de Dios habla acerca de la Pascua, porque muchas veces escuchamos la Pascua y que la Pascua y que ya entre marzo y lo que es abril se habla y se enfatiza mucho de la Pascua, pero a veces no hemos logrado entender realmente qué es la Pascua o qué significa o qué es para cada uno de nosotros. Y permítame introducir un título y ya vamos a estar tocando algunos textos para que podamos comprender un poquito más, para que usted y yo podamos entender que Cristo es el Cordero de la Pascua. Ese es el título para compartir con cada uno de ustedes y ya vamos a estarnos adentrando a lo que nos dice la palabra de Dios, dado que estamos, entre comillas, en la Pascua. Y es algo que se habla mucho en estos tiempos. Vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo, en el capítulo 12, el verso 43, para ir adentrando un poco ya en lo que es materia. Libro de Éxodo, en el capítulo 12, el verso 43. Vamos a hablar cómo es que comienza este ritual, porque es un ritual que se lleva a cabo y en este caso fue designado exclusivamente para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12, el verso 43. Cuando usted lo encuentre me dice amén. Éxodo capítulo 12, el verso 43, la escritura dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 16, el verso 1. Libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, el verso 1. Solamente voy a retomar algunos textos para que usted y yo podamos entender lo que el Señor está hablando. Deuteronomio capítulo 16, el verso 1. Cuando usted lo encuentre me dice aleluya. Gloria a Dios. Entonces estamos hablando del ritual de lo que es la Pascua. Ahora recordemos que todo lo que se llevó a cabo en el Antiguo Testamento es sombra y figura de todo lo que iba a suceder o a acontecer en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 16, el verso 1, el Señor dice una vez más: guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Entonces comenzamos a hallarle sentido a dónde nos está llevando nuestro Dios o cuál es el significado de lo que es la Pascua. Una vez más, Deuteronomio 16, verso 1 dice: guardarás el mes de Abib. Y note, cuando dice guardarás el mes de Abib, es todo el mes. Ahora, como dato curioso para que usted pueda entender, los nombres de los meses del calendario judío son muy distintos a los nombres del calendario que nosotros tenemos. Por ejemplo, el mes de Abib, según el calendario judío, pasándolo al tiempo nuestro, el mes de Abib abarcaría más o menos un periodo comprendido entre parte del mes de marzo y parte del mes de abril. En este año 2025 nos dice que el mes de Abib comenzaría desde el 22 de marzo y estaría culminando con el 20 de abril. Eso estaría más o menos un dato curioso para que usted pueda notar y observar en esta mediodía. Ahora note que en este versículo el Señor le manda al pueblo de Israel que guarde todo el mes de Abib. Una vez más, si nosotros estuviéramos en Israel o allá en medio del pueblo judío, entonces nos tocaría guardar completamente todo el mes. Ese es el ritual. Ahora nos damos cuenta que la tradición nos dice que solo hay que guardar la disque Semana Santa. ¿Me estoy dando a entender? Sí, amén. Solo una fracción. Ahora note lo que dice, que en el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios
de Egipto de noche. Entonces nos estamos dando cuenta que este es un ritual que Dios estableció. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 23, el verso 15. Gloria a Dios. Estoy yendo despacio para que podamos ir comprendiendo lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. Éxodo capítulo 23, el verso 15. Éxodo capítulo 23, el verso 15. Entonces nos damos cuenta que el Señor instituyó el ritual o el rito de la Pascua, que consiste en inmolar un cordero, un animalito, que va a ir acompañado con lo que nos dice Éxodo 23, 15. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la escritura en Éxodo 23, 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mando, en el tiempo del mes de Abib. Una vez más, el mes de Abib. Porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces note que el Señor está diciendo primeramente que el pueblo de Israel debe guardar todo el mes de Abib. Es decir, si estamos hablando del tiempo nuestro, sería más o menos desde el 22 de marzo hasta el 20 de abril. Tendría que guardar todos esos días, todo ese mes de abril o un mes completo, y va a conmemorar o llevar a cabo el ritual de lo que es la inmolación del cordero, como también acompañándolo con los panes sin levadura. Entonces es importante que estas dos celebraciones son cruciales en la vida de todo judío o todo israelita. Eso es lo que se mantuvo desde el tiempo antiguo. Ahora usted y yo sabemos que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud cuando ellos estaban viviendo en la esclavitud en lo que es Egipto. Entonces nos damos cuenta que es el Señor el que establece este ritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, el Señor mismo establece la manera como se va a llevar a cabo ese ritual. Por eso lo estoy llevando despacio para que miremos todos los aspectos que hay que mencionar. Váyase conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 12, el verso 1 en adelante, donde vemos ya un poquito más de cómo se tiene que llevar a cabo este ritual. Ya vimos que el Señor dice que hay que guardar todo el mes, no una semana, ni 3 días. Todo el mes hay que guardar. Número 2, tiene que ir acompañado con el cordero que va a ser inmolado, y también con los panes sin levadura, que deben prepararse durante 7 largos días. Ahora, una vez más, en Éxodo capítulo 12, el verso 1 en adelante, cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Ahora, mira, el Señor va y nos está dando más detalle y dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Es decir, el mes de Abib va a ser considerado como el primer mes para el pueblo de Israel. Para nosotros ya estamos en abril, es decir, en el 4.º mes. Para el pueblo judío iba a ser el primer mes para ellos, lo que sería para nosotros el mes de enero. Continuemos leyendo aquí una vez más. El verso 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Cuál mes? El mes de Abib. Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. Diga conmigo, un cordero. Según la familia de los padres. Un cordero por familia. ¿Cuántos corderos por familia? Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto. Lea conmigo, por favor, una vez más el verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día de este mes, es decir, del mes de Abib.
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Cuántos días iba a pasar ese cordero allí? 14 días. Verso 7. Y tomará de la sangre y la pondrá en los postes y en el dintel. No es que la va a beber, sino que la va a usar o la va a utilizar. Y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Note que ya el Señor está dando datos específicos y detallados de cómo hay que hacer con el corderito. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Cómo se va a comer la carne? Asada al fuego. Y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Verso 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de... Ahora, note, yo no sé si usted alguna vez había leído estos textos de la palabra de Dios, o al menos dándole un poquito más de orden, un poco más de sentido, en donde podemos ver lo que era la celebración de la Pascua en el tiempo antiguo. ¿Qué significaba la Pascua en el tiempo antiguo? La liberación de la esclavitud de Egipto por mano poderosa a través de nuestro Dios, a través de su siervo Moisés, y haberlos introducido a la tierra prometida. Entonces nos damos cuenta que ya Dios está dando detalle de todo esto. Ahora, cuando hablamos de la inmolación, nos dice el diccionario que la inmolación es cuando alguien sacrifica algo o incluso su propia vida por un ideal. Por lo tanto, es una acción individual que implica sufrimiento o padecimiento. Es decir, ese animalito que lo iban a mantener por 14 largos días, lo iban a estar inmolando hasta que finalmente pudiera morir. Ahora, usted y yo sabemos que hay un ser maravilloso que vino a este mundo para redimirnos a cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros pecados, que también la palabra de Dios nos enseña que fue inmolado por causa de nuestras iniquidades. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 1, el verso 29, por favor. Ahora, estamos hablando un poquito acerca de la Pascua en el Antiguo Testamento, cómo era la celebración. Pero ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que las cosas que se llevaron a cabo en el Antiguo Testamento eran sombra y figura de todo lo que se iba a llevar a cabo en el Nuevo Tiempo. Juan capítulo 1, el verso 29, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Juan 1:29 dice la escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora note, en la época antigua, inmolar era una preparación que se llevaba a cabo con harina de trigo o con el polvo de esta, que se esparcía encima de la cabeza del animalito. Pero eso pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que el pueblo de Israel ya no se está llevando a cabo literalmente como se hacía en el antiguo tiempo. Ahora vemos Cristo que le está hablando a uno de sus discípulos y le dice: vete por allí y vas a seguir a un hombre con estas características y vas a preparar la Pascua. Y vemos que por allí no aparece
ningún corderito, no aparecen panes sin levadura, no aparece nada de eso, de lo que se venía hablando o llevando a cabo ritual año con año en el Antiguo Testamento. Nos damos cuenta que ya en el Nuevo Testamento el Señor, según las indicaciones que da, es que se va a preparar para la Pascua. Pero note que en esa conocida, la Santa Cena que comúnmente se conoce, allí no aparece ningún corderito, hablando del animalito como tal. Ya no aparece nada de eso. ¿Por qué es que no aparece? Bueno, Juan nos está explicando en el capítulo 1, el verso 29, donde una vez más, leámoslo por favor, Juan 1:29, donde Juan dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lea conmigo por favor 1 Corintios capítulo 5, el verso 6. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 5, el verso 6. Por eso estamos mencionando en esta hora que Cristo es la Pascua. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero de la Pascua. Por eso es que nosotros aquí ya dentro de algunos minutos vamos a estar celebrando lo que es la comunión de la Santa Cena, y nosotros ya no ponemos un animalito o corderito, sino lo hacemos todo simbólico, porque así es como lo ha enseñado la bendita palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 5, el verso 6. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 5, el verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Una vez más, el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, alguien puede decir conmigo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Note que el Señor Jesucristo ya fue sacrificado por cada uno de nosotros. Esto concuerda con lo que Juan, Dios le permitió ver cuando él estaba frente al Señor Jesucristo. Si bien es cierto, era Cristo el que estaba allí, pero en un sentido espiritual, Dios le permitió ver a Juan que Cristo era el Cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua, y ya no solamente por el pueblo judío, sino por toda la humanidad. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 18. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Esta es una enseñanza corta, pero bastante importante para que usted y yo podamos tener mejor entendimiento y comprensión de lo que es la celebración de la Pascua. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Es decir, la Pascua no tiene nada que ver con alfombras, que la gente en esta época hace alfombra en nuestros países y se prepara con tantas cosas. No tiene que ver con Vía Crucis, andar cargando ahí unos pichinguitos pesados que tienen que andar muchas personas. Le estaba enseñando al hermano Salomón hace poco de un Vía Crucis allá en una parte de México, en donde ya no están solamente las figuras que representan a Cristo, sino que en la mera entrada de todo eso le han puesto como un animal con varias cabezas, como dragón, con diferentes formas de cabeza al principio, y ahí anda la gente cargando todo eso. Eso no es Pascua. Amén. Note, por eso yo siempre aconsejo que miremos la palabra de Dios
de cerca y detenidamente para que podamos comprender lo que simboliza la Pascua. En el Antiguo Testamento Dios lo implementó para su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque los había liberado con mano poderosa, los había sacado de la esclavitud. Se recuerda cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que mataran corderito y que con la sangre comenzaran a untar los dinteles de las puertas o de los lugares donde ellos vivían, porque el ángel de la muerte iba a pasar en esa noche, iba a matar a todos los primogénitos que había en Egipto. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel no sufrió ninguna baja? Es decir, ¿por qué los hijos de los judíos no les pasó nada de eso? Porque hubo un derramamiento de sangre, porque un corderito fue muerto, un animalito inocente pagó el precio para que cuando el ángel de la muerte pasara no los matara. Ellos solamente afectó a los egipcios. Ahora leamos primera de Pedro capítulo 1, el verso 18. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice, sabiendo que fuiste rescatados. Usted y yo hemos sido rescatados, hermanos. Amén. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, amados hermanos, si nosotros hemos sido rescatados y comprados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, por lo tanto usted y yo tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de mantenernos limpios para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador. Es decir, amados hermanos, Cristo es el cordero que fue sacrificado. Cristo es el cordero de la Pascua. Mire lo que dijo el Señor en Juan capítulo 10, el verso 17. Evangelio de Juan capítulo 10, el verso 17. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Evangelio de Juan en el capítulo 10, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 10, el verso 17. Dice la Escritura, este es Cristo el que está hablando. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Note que Cristo mismo está diciendo, nadie me está obligando. En el Antiguo Testamento sí agarraban el corderito de manera obligatoria, y el corderito, qué pecado, qué mal había hecho, ninguno y ni modo lo agarraban y lo sacrificaban, es decir, lo inmolaban durante esos 14 días y después al siguiente día lo comían asado con los panes sin levadura. Pero ahora Cristo dice, yo solito pongo mi vida. Si yo soy el cordero que va a ser inmolado, si yo soy el cordero que va a padecer, déjame hacerte saber algo. Yo solito estoy poniendo mi vida. A mí nadie me está obligando. Y por eso usted y yo debemos de alabar y exaltar su santo nombre, porque Él nos ha dado vida a cada uno de nosotros. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él decidió entregar como ahora en el Nuevo Testamento. Amén. Apocalipsis capítulo 5, el verso 12 dice la Escritura que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado
es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Apocalipsis capítulo 5, el verso 9, leamos ahí también lo que el Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 5, el verso 9. Estamos unos versos atrás y dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y el verso 10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora note, en el Antiguo Testamento, cuando mataban ese animalito no tenía la habilidad o la capacidad de producir todo lo que Cristo produce en cada uno de aquellos que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor. No se nos debe olvidar que Él tomó nuestro lugar. Él fue inmolado y fue sacrificado por cada uno de nosotros. Amén. Sí, Señor. Ahora, cuando el Señor le dice a sus discípulos: quiero celebrar la Pascua con ustedes. Ahora, note que simbólicamente el Señor llevó a cabo la celebración o la comunión de la Santa Cena. Y les dijo: nunca más voy a volver a participar con ustedes de esta celebración. Es decir, está hablando de la Pascua. Está hablando de la comunión de la Santa Cena. Ahora note, amados hermanos, que ese es el significado de la Pascua, en la cual usted y yo debemos entender que Cristo fue sacrificado por cada uno de nosotros. Vaya conmigo al Salmo capítulo 34, el verso 20, en donde la Biblia nos enseña que ya estaba establecido previamente lo que iba a pasar con Cristo el Señor. Salmos capítulo 34, el verso 20. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén. Salmos capítulo 34, el verso 20. Si usted lo tiene, dígame: gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Salmos capítulo 34, 20 dice la Escritura: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Note que este salmo está hablando del Cordero de Dios, que va a ser sacrificado, pero también aclara que ni uno de sus huesos va a ser quebrado. Y efectivamente ninguno de los huesos del Señor Jesucristo fueron quebrados. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 19, el verso 31. Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el verso 31. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 31 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 31, dice el Señor: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Verso 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirará al que traspasar. Es decir, amados hermanos, Cristo es el Cordero de la Pascua. Amén.
Él es el Cordero, no los huevos de Pascua. No que esto, que lo otro y tanta celebración y aquí y allá que la gente hace. No, todo eso es puro invento humano, hermano. Lo que nosotros tenemos que hacer, y no exclusivamente en este día o en este mes, sino todos los días de nuestra vida, es darle honra y gloria a aquel que murió en la cruz del Calvario para podernos redimir a cada uno de nosotros. Si Cristo es la Pascua, nosotros no tenemos que estar esperando a que se llegue un día o una fecha específica para darle gloria y honra al Señor, porque podemos alabarlo todos los días. Amén, así es. Todos los días debemos de expresarle gratitud a aquel que fue inmolado por causa de mi pecado, aquel que pagó un precio alto por causa de mi maldad, aquel que dijo: yo entrego mi cuerpo por René Chávez. Es a él que debemos de alabarle todos los días. No estamos interesados en el día, en el mes o en el año, sino que cada día debemos de darle honra y gloria al Señor. Amén. Póngase en pie en esta hora. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Vamos a comenzar a una oración de gratitud al Señor, amados hermanos. Porque si hay algo que debe caracterizar al Hijo de Dios, es un espíritu de gratitud para con el Señor. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros no queremos agradecer al Señor, somos ingratos. Amén. Y hay muchas maneras de demostrar que somos mal agradecidos con el Señor. Cuando no queremos hacer su voluntad, cuando no queremos hacer lo que Él nos pide que hagamos. Allí mostramos nuestra falta de gratitud. Pero en esta hora yo creo que hay un pueblo que está agradecido con el Señor. Este altar lo abro. Si usted quiere venir aquí adelante, vamos a expresarle gratitud al Señor en esta hora. ¿O usted prefiere quedarse allí donde usted está? Vamos a expresarle gratitud al Señor en esta hora. Cristo es el Cordero de la Pascua, amados hermanos. Cristo es el Cordero de la Pascua. Y me pregunto yo en esta hora, ¿qué más necesita hacer el Señor para que usted y yo vivamos agradecidos con el Señor? ¿Qué más tiene que hacer el Señor, hermanos, para que usted y yo entendamos que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor? Jesús le dijo a Pedro: vamos, ve y prepara, porque hoy voy a comer la Pascua con ustedes. Porque hoy voy a participar en la Pascua con ustedes. Y Pedro efectivamente se fue al lugar que el Señor le había dicho, donde el Señor iba a preparar la Pascua. Pero allí ya no había ningún animalito. Allí ya no había ningún corderito. Allí ya no había nada de eso. Porque Cristo simbólicamente estaba ocupando el lugar de ese corderito que era sacrificado en el tiempo antiguo. Ahora Cristo literalmente, por eso Cristo le dice: este es mi cuerpo que yo estoy entregando. Esta es mi sangre que yo estoy entregando, dice el Señor. No está hablando de un animalito, no está hablando de cosas terrenales. Está diciendo: yo soy el Cordero, yo soy el Cordero. Y lo mismo el Señor en esta época está diciendo: iglesia, yo soy el Cordero de Dios, yo soy el Cordero de la Pascua, que
fue sacrificado, que fue inmolado por tu salvación, por tu libertad, para que tú tengas vida en este día. Oh, hermano, yo no sé si usted es capaz de entender y comprender lo que el Señor nos trata de decir en esta hora, hermanos. Cristo es el Señor, Cristo es el Cordero, Cristo es nuestro Salvador. No tenemos que andar en procesiones, no tenemos que hacer nada de eso, todo eso es mera tradición. Lo que usted y yo tenemos que hacer es doblar rodillas y comenzar a alabar y bendecir el nombre del Señor, a decirle gracias, Señor, por ser el Cordero que ocupó mi lugar. Gracias, Señor, por ser el Cordero